música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Seguridad, economía y manejo de las finanzas públicas fueron los tres ejes temáticos abordados durante el debate presidencial del domingo. El presidente Daniel Noboa participó en la investidura de Donald Trump como mandatario de Estados Unidos y se prepara para cumplir con otros puntos de su agenda en Washington. El Tribunal Contencioso Electoral acumula la segunda denuncia presentada en contra del presidente Daniel Noboa por presunto uso indebido de recursos públicos con fines electorales. La tercera barcaza de generación eléctrica arribó al país para aportar con 100 megavatios desde febrero. 23 ecuatorianos que permanecían secuestrados en México fueron liberados, según la organización 1-800 Migrante. Con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo Cantonal de Riobamba removió al alcalde John Vinuesa. 11 implicados en el caso Plaga buscan acogerse al procedimiento abreviado para lograr una pena reducida. Detienen a 4 presuntos implicados en el ataque armado a la jueza de Santa Elena, María Vélez Cherres. En el ámbito internacional, con propuestas para endurecer la política migratoria, Donald Trump se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscará declarar estado de conmoción interior por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Los médicos de Lexial Boston Medical pueden ayudarte a resolver los problemas de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país, este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Varios analistas coinciden en que el formato planteado para el debate presidencial de este domingo no aportó para los ciudadanos y que las cosas se mantienen tal cual antes incluso de este debate presidencial. Las tendencias también estarían en la misma línea según analistas, pero esto es un tema que seguramente dará
para un debate ciudadano para los próximos días. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les damos la más cordial bienvenida a su espacio de las noticias Notimundo Estelar. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Recordemos ahora nuestra agenda que tenemos para esta jornada. Conversaremos con el licenciado Nicolás Castro. Él es experto en comunicación política de la UIDE. Con él hablaremos acerca del debate de las elecciones 2025 y lo que sucede en las redes sociales. Estaremos también con Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Qué propone al país? ¿Cuál es su impresión también después del debate presidencial? Le preguntamos. Y con el doctor Yacu Pérez, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Amigo, ¿qué va a impulsar en la legislatura en caso de llegar a ser electo? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerde también que toda la información y nuestras entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas. Siempre bien informados en X, Facebook e Instagram. Estamos como Notimundo S. Nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Bienvenidos. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Desde las 19 horas del domingo se llevó a cabo el debate presidencial obligatorio con los 16 aspirantes para llegar a Carondelet. En el primer grupo participaron Henry Cucalón de Construye, Jimmy Jairala de Centro Democrático, Francesco Tabaqui de Creo, Jorge Escala de Unidad Popular, Henry Cronfle del Partido Social Cristiano, Luis Felipe Tillería del Partido Avanza, Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo y Daniel Noboa de ADN. En su primera intervención en el debate presidencial, Daniel Noboa señaló que las declaraciones de los postulantes serían verificadas a través de portales digitales. Además, arremetió nuevamente en contra de administraciones anteriores y dijo que trabaja para evitar que el pasado vuelva. Por otro lado, Noboa se refirió al asesinato de los 4 menores de edad en las Malvinas, en Guayaquil, tras una pregunta del candidato Francesco Tabaqui. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. En el primer eje sobre seguridad y prevención del crimen, el candidato de Construye, Henry Cucalón, ratificó su postura acerca de permitir que menores infractores sean juzgados. Pero a los reclutadores de los menores que los utilizan como carne de cañón, escúcheme bien, desgraciados, precio a sus cabezas. Y lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como el sicariato o delitos atroces contra la vida, yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos, sí. Henry Cronfle del Partido Social Cristiano responsabilizó al gobierno del expresidente Rafael Correa por la situación por la que atraviesa el país y propuso su extradición como parte de un plan para enfrentar la corrupción y la impunidad. Esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo y de la improvisación e incapacidad de este gobierno. Meteremos presos a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas delincuentes. Y no hay pretextos, escúcheme bien. Vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado. En cuanto a la economía, Francesco Tabaqui, candidato por el movimiento Creo, propuso el fortalecimiento de la agricultura y los sectores productivos. Los sectores productivos, la agricultura 4.0, vamos a hacer una transformación agropecuaria a donde vamos a invertir 800 millones de dólares con una agricultura 4.0 que va desde abajo hacia arriba, desde los más chiquitos hasta los medianos,
con sistematización, mecanización de suelos, con riego, con energía. Esto va a hacer que los pequeños y pobres productores nunca más tengan que depender del precio de sustentación, que se tengan que preocupar y que nos tengamos que preocupar por sus costos. De su lado, Juan Iván Cueva, por el Movimiento Amigo, planteó una revisión de las tarifas de generación eléctrica específicamente para aquellos sectores que tienen capacidad para autoabastecerse de energía. Vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio, porque no podemos generar incentivos perversos a ellos que sí pueden invertir en su propia generación. Vamos a defender a nuestra patria. Por eso bajaré el IVA al 12%, para que puedas tener más platita en tus bolsillos. A nuestros abuelitos sí les vamos a devolver el IVA. Son ellos los que más necesitan. Antes que pagar la deuda externa, pagaré la deuda histórica que tenemos con los ecuatorianos. Desde el discurso migrante, Luis Felipe Tillería, candidato por Avanza, insistió en un reseteo del sistema político para eliminar la polarización. Se quiere engañar al pueblo diciéndole que solo tiene dos opciones, de izquierda, correísmo versus anticorreísmo. Pero el pueblo no es tonto. Todos estos políticos chupasangre han vivido del Estado. Yo vengo a resetear el sistema. Soy Luis Felipe Tillería, un migrante que luchó, triunfó y regresó para resetear el sistema y convertir a Ecuador en un país del primer mundo. Tillería volvió para que no tengas que emigrar. Pasadas las 21 horas arrancó el debate del segundo grupo conformado por Enrique Gómez de Suma, Luisa González de la Revolución Ciudadana, Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática, Andrea González de Sociedad Patriótica, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano, Iván Saquicela de Democracia Sí, Leonidas Diza de Pachacutic y Víctor Arauz de Pueblo, Igualdad y Democracia. 3 planes de gestión en materia social, energética y de seguridad planteó Luisa González, candidata del correísmo, quien además destacó la importancia de trabajar de la mano con la inversión privada, manteniendo al Estado como el encargado de abastecer los distintos servicios. El pago a Solca, el pago a las clínicas privadas también, la devolución del presupuesto para las universidades privadas como la Universidad Católica de Esmeraldas, para que pueda ampliar las becas. Y adicionalmente, en mi plan Protege, Genera, Impulsa, consta cómo vamos a revivir Ecuador junto con la empresa privada. Y la candidata por el Partido Sociedad Patriótica, Andrea González Nader, arremetió en contra de la Constitución del 2008 y consideró que esta ha permitido la infiltración del crimen organizado en los distintos poderes del Estado. Nosotros tenemos un panorama muy claro, y es que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una constitución con alma chavista y garantista, que tiene a nuestros jueces contra la pared y a las policías siendo carne de cañón, donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen. Hemos convertido las cárceles en centro de entrenamiento y la justicia está totalmente tomada por la narcopolítica. Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática propuso la creación de un sistema de contrainteligencia para depurar malos elementos estatales y fortalecer a la Policía Nacional. Tenemos que crear un sistema de contrainteligencia para poder depurar a aquellos agentes estatales que se encuentran infiltrados. Pero más allá de eso, tenemos que fortalecer la policía. No puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y una policía uniformada territorial que esté haciendo presencia en los territorios. Mientras tanto, Leonidas Diza de Pachacuti cuestionó el plan Fénix del actual gobierno e incremento del IVA para financiar la guerra en contra del crimen organizado. Para empezar, no existe plan Fénix. Y la plata que sacaron de nuestros bolsillos del 3% más no sirvieron para seguridad, sirvieron para arrodillar al Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, no hay un plan integral para realmente enfrentar a las mafias, a la delincuencia. Más bien, son los grupos económicos vinculados a este crimen los que están beneficiando.
Para Iván Saquicela, candidato por Democracia Sí, es importante una depuración del sistema judicial. Detalló que su paso por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia fue experiencia suficiente para conocer que la política debe estar alejada de las decisiones judiciales. Planteamos la desaparición del Consejo de la Judicatura, regreso a una Corte Suprema de Justicia y un órgano jurisdiccional para el régimen disciplinario. Es fundamental no meter manos en la justicia, lo han hecho todos los gobiernos. Lucio Gutiérrez nos trajo la pichicorte, el correísmo andaba en los pasillos de la justicia. Vamos a defender la independencia. ¿Por quiénes? Por los ciudadanos, para hacer un Estado verdaderamente democrático. Pedro Granja del Partido Socialista habló de crear una dirección nacional antimafia y la implementación del plan Reintegra para que los presos trabajen y puedan tener dinero cuando terminen sus condenas. Víctor Arauz, en cambio, propuso que a la par de la construcción de 3 grandes cárceles, que se edifiquen 3 cementerios para terminar con la presencia de criminales en las calles. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Seguridad, economía y eficiencia del Estado fueron los principales problemas que abordaron los candidatos a la presidencia durante el debate. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y en los estudios de FM Mundo estamos con el licenciado Nicolás Castro, experto en comunicación política de la UID, para hablar sobre las elecciones del 2025, el debate y las redes sociales. ¿Qué nos ha dejado este debate presidencial del domingo? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja como ciudadanos y las lecciones que quedan también para los candidatos? Vamos a conversar sobre este tema. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo a tu audiencia. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que se puede hacer una vez que ha transcurrido ya un día de este debate? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué lecciones nos deja? Porque parece que no han cambiado tampoco, no han variado las tendencias ni las preferencias en algunos casos. Sí, justamente la gente se quedó con ese recuerdo del anterior año, cuando en los comicios, bueno, ya 2 años del 2023, cuando a partir del debate presidencial Daniel Noboa subió del 5º, 6º lugar en el que estaba en las encuestas al balotaje, básicamente, a partir de todas las propuestas y la buena imagen que proyectó en el debate. Hoy en día, quizá esto es un poco más complicado de llegar a esa misma conclusión, porque había 2 posturas marcadas, es decir, estaba la candidatura de Luisa González, la candidatura de Daniel Noboa. Antes había quizá esa posibilidad de un outsider, estaba más marcada en la medida que muchos candidatos se peleaban la bandera del anticorreísmo. Hoy en día esa ya está abanderada básicamente por Daniel Noboa. Entonces, tomando en cuenta que ya habían 2 candidaturas marcadas, lo que tengo que resaltar es que el debate estuvo pensado para los golpes de efectos en redes sociales, es decir, en un espacio donde se tiene aproximadamente 90 segundos para exponer ideas, 30 segundos para una réplica. No es mucho el tiempo que los candidatos tuvieron para desarrollar sus ideas, pero priorizaron justamente los golpes de efecto para después tener mayor alcance e impacto en redes sociales. Un formato que permitió preguntas, pero que no daba cabida de alguna forma a repreguntas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque muchos de los candidatos, en preguntas que pudieron haber resultado incómodas para ellos, simplemente no las respondieron y no daba el formato para insistir en una respuesta que se demandaba respecto por parte de otro de los aspirantes. Es decir, esto sí dejó con cierta incomodidad o con un sinsabor. Claro, es que por la metodología del debate y también por la gran cantidad de candidatos, es decir, había 18 candidatos repartidos en 2 bloques, 16 candidatos y divididos en 2 turnos de 8 candidatos, era difícil que se hagan las... uno esperaba, más claro, que haya ese gran debate entre los 2 candidatos principales. Lastimosamente quedaron en 2 grupos distintos y por, digamos, por cuestiones de equidad, se dio como que la mayor cantidad de se dio un tiempo similar a cada uno de los candidatos en sí. Entonces era difícil en ese sentido que haya una mayor confrontación de ideas entre los que uno esperaba que brillen en el debate en sí. Ahora sí que tomar en cuenta que
los candidatos, en la medida que el formato les permitía desarrollar poco sus ideas, al momento de preguntar, de hecho, si es que recuerdan, la mayoría de los candidatos primero daban su postura, es decir, yo tengo la propuesta de dinamizar el campo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, en las preguntas priorizaban incluso los candidatos su propia propuesta. Después sí ya venía la parte de la pregunta, y para los candidatos principales, quizá ellos estaban jugando a no perder. Generalmente uno en los debates electorales juega con este riesgo de que por una mala intervención o por meter la pata, como se dice coloquialmente, esto vaya en contra de su imagen. O sea, fueron un poco a buscar el empate, porque ninguno buscó ganar a riesgo de que eso pueda revertirse en cuanto a las tendencias. Fueron a tratar de no polemizar, no generar noticia, no generar reacciones. Claro. Por ahí quizá les vimos eso sí a los que están del tercero para abajo. Claro, justamente en preguntas incómodas, como cuando a Luisa González le preguntaron acerca de la liberación de una eventual liberación de Jorge Glass, o cuando al presidente Noboa le preguntaron sobre del caso de los niños de las Malvinas, ellos prefirieron hacerse a un costado, se fueron por la tangente, no respondieron directamente y hablaron de lugares comunes como el tema de luchar contra la corrupción. De hecho, cuando esta pregunta le hizo Iván Saquicela, le acusó directamente de que liberó a Rasquiña. Lo mismo que Daniel Noboa, que prefirió hablar de temas de la seguridad o de destacar cómo han bajado los índices de criminalidad en su gobierno, que son discursos que apelan al lugar común, es decir, de que vamos a trabajar por el bien del país, de que vamos a hacer mejor las cosas, de que vamos a fomentar el empleo y de que vamos a combatir la seguridad, que son promesas que suenan bonitas en el discurso, pero por el formato del debate no se pudieron profundizar. En cuanto a las necesidades de los ciudadanos de conocer más sobre las propuestas, de conocer más sobre ciertos temas que pueden resultar incómodos de sus candidatos o de los opositores a sus candidatos, ¿este formato no fue de alguna forma pensado a propósito para dejar temas en el aire, preguntas en el aire, temas inconclusos? Sí, pero hay que también tener en cuenta, no sé si tanto el formato del debate, sino también ir un poquito más de fondo, y es la gran cantidad de candidatos que tenemos para una elección presidencial. Es decir, la anterior elección fueron 8, esta vez fueron 16, y por una lógica de que todos tengan un mismo espacio, de que hay una equidad, a todos se les tiene que escuchar por igual, pero después donde uno como ciudadano se cuestiona si todos deberían tener el mismo peso. Es decir, uno generalmente se concentra en uno o dos, quizá un outsider o una cuarta opción a lo mucho, pero hablar de 16 candidatos en un formato de hora y media, porque también recordemos que es un programa de televisión al cual no se le puede dar gran cantidad de tiempo, sino máximo fue 3 horas y un poquito más al aire. Entonces sí queda la ciudadanía con ese sinsabor, pero también hay que tomar en cuenta que por más que el debate incluso se amplió el tema para la exposición de ideas, por la gran cantidad de candidatos es difícil desarrollar algo mucho más dinámico. Visto desde la comunicación política, ¿le resultó un debate monótono, aburrido o lo contrario? Yo creo que fue un debate, donde se priorizó el discurso emocional y de los golpes de efecto, pensando en las redes sociales en sí. Es decir, los candidatos sabían que que su público, que su base de seguidores iban a replicar sus mensajes y estaban pensados en función de ello las respuestas que iban dando. Por ejemplo, esta frase de eres o te haces, que en su momento sacó Cucalón, exactamente. Son pensados para tener ese golpe de efecto. O sea, de hecho, hasta hoy en la mañana tuvo más de 12,000, o digamos, esta palabra fue utilizada en más de 12,000 publicaciones en X y hasta ahora seguía siendo tendencia. De hecho, a lo que se acabó el debate, Cucalón en su perfil de red social fue lo que buscó viralizar en sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que fue un debate donde el discurso político, donde las propuestas, donde el cómo hacer las cosas y el por qué hacerlas pasaron a un segundo plano, y por el poco tiempo que tenían, priorizar esos mensajes que después tienen esa capacidad de viralizarse en redes sociales, de esas frasecitas cliché o ese tipo de lugares comunes en función de la ideología. Es decir, por ejemplo, la candidata Andrea González, cuando hablaba de la Constitución hecha como si fuéramos Venezuela, o ese tipo de cuestiones que son
lugares comunes que vienen ya a reforzar a lo que está esperando escuchar su base del electorado. ¿Cómo entender la intervención de Andrea González Nader? Porque ella ha sido de alguna forma a quien más se le ha nombrado en estas últimas horas, y esto a propósito también de sus ataques constantes y su discurso que ha mantenido desde el anticorreísmo. Ella, hay quienes han dicho, ella es la que más sobresalió, independientemente de que esto le ayude a conseguir o no votos, pero ¿cómo lo interpretan ustedes? Claro, hay que entender que Andrea González ya tenía una postura política marcada desde antes del debate, y mucha gente esperaba qué es lo que ella ya iba a decir. Es decir, o sea, ella se dirige a un electorado donde es abiertamente anticorreísta. De hecho, si ustedes revisan todas las publicaciones en redes sociales, van en función de que Andrea González puso en su lugar a Luisa González, de que barrió, de que trapeó el piso con ella, de que le dijo las cosas como se tendrían que haber dicho. Pero también está la otra orilla, donde el correísmo duro la critica de que salió a atacar, de que no salió con ninguna propuesta coherente, que lo único que hizo fue intentar menoscabar la imagen de Luisa González. Y es que cuando uno tiene una postura fuerte, y esto es importante también en la comunicación política, las posturas fuertes, cuando son muy marcadas, tienden a volverse virales, a favor y en contra. Sí, tuvo un montón de alcance, y creo que también le benefició el tema de que reforzó el engagement con la persona que siente preferencia por el discurso anticorreísta. Le volvió como una postura mucho más fuerte y le subió, digamos, la imagen política de Andrea González. No obstante, al final del debate, ¿qué podríamos sacar como conclusión? ¿Hubo cambios en el electorado? ¿Hubo cambios en las tendencias? ¿Se prevé que en este periodo post-debate haya movimientos quizá en el electorado? Según todas las encuestas, hay dos candidatos que eventualmente pasarían a la segunda vuelta, que son el presidente Noboa y Luisa González. Y si vemos de eso, es exactamente el binarismo que estamos viviendo en Ecuador desde hace algún tiempo, que es el correísmo y el anticorreísmo, y creo que eso se va a repetir en las siguientes elecciones, y tomando en cuenta también cómo se produjeron los discursos en el debate presidencial. Es decir, muchos atacaban al correísmo, otros al anticorreísmo. Sí hubo eventualmente perfiles en el que decían ni el cartón ni el ladrón, o que se erigían como una tercera opción, pero son una tercera vía que quizá ahorita, por la situación del país, porque ya son dos candidaturas que ya se están disputando la presidencia, las diferencias marcadas, es muy poca la posibilidad de que haya un outsider en sí, porque hay que tener en cuenta que antes el outsider era quien surgía como una alternativa al candidato anticorreísta fuerte. Hoy en día el anticorreísmo está súper marcado. Interesante lo que ha ocurrido ya en el post-debate. Nicolás, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, a usted, muchas gracias. Licenciado Nicolás Castro, experto en comunicación política de la UID, hablando sobre las elecciones del 2025 y lo que ha ocurrido en el debate, las redes sociales, cuáles son las tendencias, cuáles son las interpretaciones de lo que han dicho, lo que han presentado, las intervenciones de cada uno de los 16 aspirantes a la presidencia de la República. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable, con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito,
En pro de ti, Produbanco. Empieza el 2025 con firmeza y mucho vigor. Los médicos de Lexial Boston Medical pueden ayudarte a resolver los problemas de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Llama ya y agenda tu cita a nivel nacional al 02-398-3350. Recuerda, 02-398-3350 o búscanos en www.lexial.com.es. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B de grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. Después del impresionante éxito de Inquebrantables, el aclamado escritor y conferencista mexicano Daniel Javid regresa a Ecuador con Ascender World Tour. Prepárate para una experiencia transformadora con Daniel Javid en su nueva y magnífica conferencia Ascender. Ven a descubrir cómo elevar tu vida a un nuevo nivel de conciencia, inspiración y motivación. No te pierdas esta oportunidad única que cambiará tu manera de ver la vida para siempre. Quito, 22 de marzo, Teatro Nacional Casa de la Cultura, 20 horas. Preventa abierta con todas las formas de pago ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere a 10 meses sin intereses más 1 de gracia. Daniel Javid, Ascender World Tour. Te lo trae Top Shows. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Fortalecimiento institucional y gobernanza, así como la reactivación económica inclusiva, son algunos de los ejes principales que abordará Centro Democrático en su plan de gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Qué propone al país? ¿Cuáles son las expectativas que se podrían tener respecto de esta candidatura? Vamos a conversar sobre este tema. Jimmy, gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenido. Fausto, muy amable. Lo primero, ¿cuál es su sensación, su percepción después del debate? Vea, Fausto, le hablo no como político, sino como periodista. Queda para mí una lección. Estos debates, el esquema del debate, no debe ser realizado por profesionales, economistas, filósofos, etcétera, abogados, sino por periodistas. Porque todos los que participamos en el debate sentimos un tanto la incomodidad del esquema, que es de la estructura del debate. Por eso en determinado momento se convirtió en un concurso de la frase más histriónica o quién miraba mal al otro, y eso no es bueno, ¿no? Bueno, yo tengo experiencia como comunicador, pero aún así te digo, Fausto, que desde el primer día, desde que me llevaron a ensayar el debate como a todos, me tomaron una declaración en el Canal 7 y dije que este era un formato muy, muy difícil de manejar. Porque parecía que a todos los mandaron a hablar de lo que deseen, a posicionar su mensaje. Imagino que eso estaba como parte de los equipos de comunicación y no a responder preguntas. Bueno, pues el formato se prestó para eso. Lamentablemente el formato se prestó para eso, y por eso digo, eso debe ser manejado por gente de medios que entienda que hay que hacer un formato para que en televisión, en radio, el mensaje llegue. Porque desde el escritorio uno puede hacer maravillas, pero una cosa es el escritorio y otra cosa es vivir lo que es montar un programa de televisión. Pero con 16 candidatos, hora y media para 8, es casi imposible. Justamente por la modalidad. O perfectamente pudo haberse dividido en 3. Porque estoy seguro que dividiéndolo en 3, en 2 días posiblemente, o en 3 días, eso habría sido mucho más saludable. Pero no entendí nunca el apuro
Ni nunca entendí por qué se hizo el formato de esa manera. A mí me parece que bien pudo mejorar si se hacía más con criterio periodístico, falta de criterio, inexperiencia o premeditación. No sé si fue inexperiencia o premeditación. Yo creo que fue inexperiencia. Y creo que en adelante tienen que entender que ya con tantos pero recordemos que el debate de la última elección no fue así de apretado, en ciertos momentos aburrido, cansino. No fue, pues, fue diferente, fue más dinámico. Este no fue dinámico. Bueno, ahí Bolívar Armijos nos dio. Claro, también hubo un elemento con el que nadie contaba. Pero la recomendación que haría yo para próximos debates es que no puede haber un formato de ese perfil, ¿no? Eso es inmanejable, difícil. De paso se ha dicho casi que no podían interrumpir nada los entrevistados, los conductores, porque habrían tenido que interrumpir a casi todos y a cada momento. Sí, porque muchos se desviaban, efectivamente, muchos se desviaban de la respuesta. Me pareció más bien que llegaron a darse cuenta que mejor era no decirles nada y dejar correr. ¿Y en su caso personal, salió satisfecho del debate? Yo sí, sumamente satisfecho. Yo no fui a insultar. ¿Qué destacaría? A ver, yo no fui a insultar, yo fui a proponer. Y si revisamos el debate exhaustivamente y sin ningún sesgo ideológico o simpatías personales o viendo lo que dicen o no las redes, el único candidato que dijo cómo se podían hacer las cosas fui yo. Nadie habló del problema gravísimo de la droga que no se ha solucionado por razones que desconozco, y esto es las fronteras abiertas que tenemos con Colombia, que es por donde la droga ingresa. Nadie tocó el tema, aparte de mí. Y ese es el origen de todo el problema, Fausto, porque si la droga no entra militarizando la frontera, si la droga no entra no se vende, y si no se vende... La frontera se ha militarizado N cantidad de No. Permíteme... ¿Y usted sabe cuántos kilómetros hay en la frontera? Fausto, 570. Con Colombia. Y la mitad está casi desprotegido. Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo entendemos que sigamos siendo... ¿Pero usted conoce la frontera? Sí, claro. Es imposible poner militares en toda la frontera. Ahora, una cosa es tener pocos militares y otra es realmente hacer un despliegue importante con capacidad operativa. Porque otra cosa también es poner militares sin capacidad operativa. Es decir, tienen tres vehículos y 500 militares. ¿Qué hacen con 3 vehículos, 500 militares? No, hay que darles capacidad operativa. El problema es que por el norte entra toda la droga. ¿Cómo es que somos el país de tránsito más importante del mundo? ¿Por dónde entra la droga? ¿Cae del cielo? No, si la droga, el 85% de la droga entra por tierra y ese 85% sale por mar. Está comprobado. Si no cerramos esa llave, podemos poner 10.000 policías en la calle y 15.000 militares. Y nada va a cambiar, como en efecto hasta ahora nada ha cambiado. Ahora bien, ya en cuanto a las propuestas, usted mencionaba también, y esto un poco tiene que ver con, creo que todos los temas están conectados, la inseguridad, la falta de empleo, la economía, el lavado de activos también, que es un tema que no se abordó a profundidad. No he visto a un candidato que aborde a profundidad. Usted decía, un extranjero más en Ecuador es un ecuatoriano menos sin trabajo. ¿Cuál es la propuesta entonces? A ver, el problema es que... a todos los extranjeros. No he dicho sacar a los extranjeros. Yo he dicho limitar, controlar el ingreso de los extranjeros al Ecuador. Porque cada extranjero que entra sin papeles, entra primero a ser explotado. Porque los que entraron sin papeles y buscan trabajo seguramente lo encuentran. Empresarios medianos, pequeños sobre todo, los contratan, les pagan la mitad. Pero eso significa que hay un ecuatoriano menos, porque ese ecuatoriano que ganaba el mínimo es más cómodo para el pequeño, mediano empresario sacarlo. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que hay tanto ciudadano extranjero en este momento trabajando en los espacios que antes ocupaban los ecuatorianos. Es fácil. Cuando alguna vez en este país se regularice a los extranjeros, vamos a encontrar 3 situaciones. Una, de extranjeros que están con papeles, todo en regla, que ya tienen X cantidad de años, que ya votan aquí, perfecto. Otros que sí quieren regularizarse y otros que no aparecen. Y esos que no aparecen son algunos que hoy son parte del Tren del Agua que está aquí y de las bandas de los choneros, de los lobos, de los no sé cuántos killers
que todos ya son parte de las bandas. ¿La solución no pasa por este conflicto armado interno? A ver, la solución, el problema es que este país se ha convertido en una especie de miel para las abejas. Porque mientras sigamos con una cascada de ingreso de drogas por Colombia, esto no cambia. ¿Sabes cuántas hectáreas de coca se siembran en Colombia, Fausto? 250.000 reconocidas por el propio gobierno. Ese es el área de descanso del ELN. Ese es el acuerdo que tiene el gobierno de Colombia con la FARC, con la ELN. No te molesto, sigue con tu vaina allá. Y yo gobierno. Pero la droga, ¿dónde se va? La droga sí, sale de Colombia, hay mucha, pero gran cantidad viene del Ecuador porque acá es más fácil sacarla. Acá no hay puertos militarizados, los puertos privados también tienen que ser militarizados, y el otro problema que hay es la frontera con Perú. Por Colombia hay 120 pasos ilegales. Con Perú hay 170 pasos ilegales, porque Perú es más diverso. Entran armas, entran y salen, no más que entran, salen combustible, contrabando de combustible, gas. El gas que aquí usted o yo lo compramos en $3, vamos a suponer que ese sea el precio más o menos, se vende en Perú a $55. La misma bombona la venden en $55, es un gran negocio, pero todo el mundo se hace la vista gorda, nadie se atreve a poner un control militar estricto y a cerrar todos los pasos irregulares que hay. Porque a alguien se le daña el negocio, Fausto. A alguien se le daña el negocio. Es un gran negocio. Y ese es el gran problema que tenemos acá. Todo lo que se puede hacer no se hace porque a alguien se le daña el negocio. Ahora, en toda esta dinámica con la que operan bandas del crimen organizado, por ejemplo, también se ha atacado mucho a la falta de institucionalidad en el país, porque muchas de las bandas, ¿por qué operan? Porque no hay controles. ¿Por qué operan? Porque no hay una justicia eficiente tampoco. ¿Por qué operan? Porque el crimen organizado se ha infiltrado en la Policía Nacional, en el Ejército, se ha infiltrado en las Fuerzas Armadas. El crimen organizado se ha infiltrado incluso en lo más alto de la institucionalidad del país. Vemos el caso Metástasis, Plaga, Puria y demás. ¿Cómo resolvemos eso? Mira, Fausto, perdona si te tuteo, pero como eres periodista y la costumbre de verte. De acuerdo, no hay problema. Mira, Fausto, mientras no ataquemos al problema de raíz, todo lo que está pasando es más difícil de remediar. Mientras el factor contaminante que es la droga siga entrando todos los días, mientras sigamos siendo un depósito de drogas, mientras los puertos del Ecuador sean las vías más seguras para sacar drogas, sobre todo ahora a Europa. Hoy día no puedo dar mucho detalle, tuve una larga conversación con embajadores de la Unión Europea e intercambiábamos ese criterio y la preocupación que hay hoy en Europa, porque hoy la droga ecuatoriana, de Ecuador mejor dicho, llega más a Europa que a Estados Unidos inclusive. Entonces, mientras no solucionemos el problema de raíz, no vamos a dejar de tener esas cifras terriblemente grandes de muertes, de enfrentamientos de bandas y de matanzas que hay todos los días. ¿Ayuda internacional, por ejemplo? Claro que sí, pero de acuerdo con las bases militares. No estoy de acuerdo con las bases, esa no es una ayuda, pero sí, por ejemplo, de gente especializada, militares especializados de Estados Unidos, de Europa, que vengan a ayudarnos en el entrenamiento del control de las fronteras. Porque eso sí hace falta. Yo he dicho que no estoy de acuerdo con las bases porque en Colombia hay 9 y hay 250.000 hectáreas de coca. Entonces, no entiendo cuál es la utilidad. Además, debes conocer que para poder poner en vigor esta norma de las bases hay que reformar la Constitución. Entonces eso es un cuento. Un poco en ese camino estamos. Eso es un cuento largo. Tenemos otras urgencias. En el momento en que yo llegue a la presidencia, lo primero que hago es asfixiar la economía de la droga. Porque el otro factor que lo mencionaste, y yo sí lo dije ayer en el debate, es que la UAFE hoy día es una institución muy pequeñita, con muy poco personal, y desgraciadamente más política que técnica. Y hay que hacerla fuerte, caramba, que esté... Pero la ha debilitado el propio gobierno, porque no tienen, y no otros inclusive. La UAFE, felizmente en este medio nos ven también, es de este tamaño. Y la UAFE tiene que ser un organismo sólido, porque si no asfixias la economía del narcotráfico, el negocio ilícito, el lavado de activos va a seguir boyante. Y mientras haya droga, hay lavado. Y si no hay una UAFE poderosa, ¿cómo frenas eso? Cuando asfixias la economía del narcotráfico, es la única manera de comenzar a bajar, pero es sostenido, ¿eh? Comenzarán a bajar los índices
de enfrentamientos, de crímenes y cosas así. Y otro tema es el tema penitenciario. Si hay tiempo lo hablamos. Bien, ahora para ir cerrando, volvemos un poco a la parte inicial respecto del debate. Las cosas parece que no han cambiado en cuanto a las tendencias, y esto no de una, sino de varias de las encuestadoras, los sondeos que se han publicado, y esto evidentemente no favorece del tercero en adelante. ¿En qué puesto, Landillo, que está usted? A ver, yo estoy tercero en algunas encuestas. Sé que tengo bastante más de lo que me marcan las encuestas, pero más allá de eso, sigo sosteniendo que las encuestas son fotos del día. Ningún encuestador puede decir hoy cuál fue el reflejo, digamos, del debate. Eso hay que esperar por lo menos una semana. Así es. Para poder saber realmente si pesó o no pesó el debate. Y además falta efectivamente el post-debate, y faltan todavía algunos días. Estamos a 20 días de las elecciones. Entonces, aún hay tiempo, y aún hay que ver cómo impactó en el ciudadano el debate, porque está comprobado que recién 15 días antes de las elecciones se decide el 35% de los votantes. Y recién, frente a las urnas, el 12.5% de los votantes. Pero lamentablemente estamos en una narrativa electoral que se ubica entre el correísmo, anticorreísmo. Pero es una pena, porque eso es lo que yo he rechazado, Fausto. Yo he rechazado eso. Porque el segundo grupo es el odio. Pero se lo ha vinculado también en otros momentos con el correísmo. Yo he hecho acuerdos con el correísmo, he hecho acuerdos con la izquierda democrática en la época de Paco Moncayo, que yo lo apoyé. También con Topi. A mí nadie me puede. Pero en cambio, el único partido, aparte del PRE, que fue mi partido inicial durante 1 año y medio, yo he sido afiliado hace 14 años al Centro Democrático. A mí me pueden decir cualquier cosa, pero siempre el partido ha optado por las alianzas. Esta vez ya no. Esta vez encontramos que el espacio que hay en el centro es importante, y tenemos la firme convicción de que después del debate van a empezar a cambiar las cosas, porque yo siento que si seguimos polarizados, este país no tiene salida. Si no llega a segunda vuelta, ¿hará alguna alianza? No lo sé, yo sí, ese es un supuesto no consentido para mí. No lo he pensado, francamente. Ninguno de los dos candidatos llena las expectativas. Yo no he oído a nadie arriesgarse, atreverse a decir, como lo hicimos nosotros ayer, que era necesario explotar los 40.000 millones de dólares que hay debajo de la tierra entre petróleo y gas para salir de este marasmo económico. Y no lo oía nadie, porque todo el mundo piensa o teme que los ecologistas se le vienen al cuello. No, porque con esa misma plata vamos a hacer el tránsito a la economía post-extractivista, a la energía alternativa, que se hace con plata. Eso no se hace tampoco con dádivas. Y la plata está debajo de la tierra. Esa es la pena más grande que tengo, ¿no? Uno de los temas sin duda pendientes también. Jimmy, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, hablando de sus propuestas, también las reacciones sobre lo que ocurrió en el debate presidencial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Cuando era estudiante, no contaba con la infraestructura necesaria, pero no importaba. Quería ser un gran odontólogo y cuidar la salud oral. Hoy en la UTE contamos con educación personalizada y la mejor infraestructura para desarrollar tus habilidades. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Byron y enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar eso que te hace sonreír hace la diferencia. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Pásate al lado Super. Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado Super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación.
Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Mall El Jardín cumple 30 años recibiéndote todos los días. Como Tomás, que viene todos los días por su café. Por eso nuestro personal ya lo llama por su nombre. Buenos días, don Tomás. O Javier y Daniela, que se dieron aquí su primer beso. Y hoy van a comprar el coche para su bebé. ¿Me puede enseñar ese? Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín, 30 años, creando momentos contigo. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de buscar la presidencia en 2 ocasiones, Yacu Pérez aspira a obtener una curul en la Asamblea Nacional, ahora de la mano del movimiento Amigo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a Yacu Pérez, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Amigo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Qué gusto, buenas noches. Un honor siempre dialogar con ustedes y con la directa audiencia. Yacu, usted, como lo dije en mi introducción, usted fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones, en el 2021 y en el 2023. Ahora se resigna con una curul en el legislativo, una institución que está tan distanciada de las necesidades de los ciudadanos. Gracias por la pregunta. Me encantan los desafíos. No creo que es una resignación, más bien vamos a optar por una posibilidad de una curul. He estado desde cualquier espacio aportando, desde 30 años defendiendo el agua, muchos casos penales, constitucionales, dentro del país, fuera del país, en la CIDH, en las Naciones Unidas, en la Corte Constitucional de Guatemala y en las Cortes Constitucional del Ecuador, aquí en Cuenca, en Quito, y también desde la academia. Soy docente en la Universidad de Cuenca y desde ahí aporto con mis modestos contingentes, igual desde la investigación con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y creo que ahora va a ser una experiencia desde el Parlamento Nacional, precisamente por haber visto cómo el Parlamento, lejos de elevar el debate político, de mantener una coherencia ideológica, política, lejos de regular leyes en beneficio de los ecuatorianos, ha sido el hazmerreír de los ecuatorianos y celebrando el Día del Bizcocho o la tecnocumbia, que no es malo, pero creo que hay momentos y momentos para cada una de estas actividades. Hay muchas necesidades en nuestro país realmente como para que se tomen en cuenta y se debatan dentro de la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas. ¿Cuál es entonces esa propuesta? ¿Hacia dónde van sus mayores esfuerzos? ¿Hacia dónde irían sus mayores esfuerzos en caso de obtener esta curul? 3 son los elementos fundamentales que lo vamos a intentar legislar y proponemos al país. El cuidado de los derechos de la naturaleza, la ecología política, ¿no? La segunda es trabajar por los más pobres del país y la tercera, la lucha contra la corrupción. Y para eso tenemos algunas propuestas de leyes. Una ley que tipifique y sancione el ecocidio, que es el 5º crimen contra la humanidad, la vida, la salud del planeta, que está discutiéndose a nivel de la Corte Penal Internacional, y que eso muy bien podemos también hacerlo acá a través de una ley o a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y paralelo a eso, lo que la comunidad científica está preocupado a nivel mundial, una ley que proteja frente al cambio climático, que proteja a los más vulnerables, comunidades locales, campesinas, indígenas, pero a la vez también buscando a los más pobres, y este caso es las personas que no tienen trabajo, que no tienen una raya de tierras, que no tienen fuentes de trabajo, optan por salir a la ciudad. Los que tienen un poquito más de dinero salen a Norteamérica, Europa, y se dedican en las ciudades a las construcciones, pero la mayor parte que no tiene, las mujeres, los niños de 8 años, de 10 años,
se dedican al comercio informal. Entonces hay que legalizar, hay que crear una ley de protección al comerciante minorista para darle un seguro social solidario, créditos preferentes y que no les decomisen sus productos la policía municipal. A la vez a los campesinos, a los agricultores que no tienen legalizado las tierras hay que reformar o hacer una ley interpretativa al artículo 728 del Código Civil ecuatoriano para hacer que en 90 días puedan tener su título de propiedad. Algo que me comprometo y vengo desde años, desde la docencia universitaria, luchando y propugnando, y ahora el libre ingreso a las universidades. Eso es importante en materia de educación, pero ¿cómo se materializaría esta propuesta de ese libre ingreso a las universidades para todos los jóvenes en nuestro país que lo requieren? Un antecedente necesario. Esto comenzó en 1918 con las reformas universitarias en Córdoba, en Argentina, y eso lo retomó mayo de 68 en Francia. Y luego acá en el Ecuador también se dio. Le aseguro que si yo no habría esa posibilidad de libre ingreso a las universidades, no hubiese podido estudiar y menos ser docente hoy. Gracias porque yo venía de una escuelita del campo y permitió que hijos de obreros, de campesinos, de maestros, de trabajadores, de comerciantes minoristas indígenas podamos acceder a la universidad. ¿Cómo hacer? Hay que reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que le clava ahí esa tormentosa tragedia para el joven estudiante que no puede ingresar a la universidad. Y muchos van a decir, se necesita pero una inversión gigantesca. Primero debemos cumplir con el 6% del Producto Interno Bruto, que es para la educación, así dice una disposición transitoria de la Constitución. Y segunda, no se necesita una gran inversión. ¿Por qué las universidades privadas dan educación de tercer nivel y cuarto nivel en línea? ¿Por qué no las universidades públicas? ¿Por qué no la Central, la Estatal de Guayaquil, la Estatal de Cuenca, la SPOCH, la UNACH de Chimborazo, de Riobamba? ¿Por qué no la pueden dar y todas las universidades del país? Es decir, es factible aquello. Entonces, además, hay que la Internet debe ser declarada como un derecho humano para que los sectores más vulnerables tengan acceso a la Internet. Así es que Pero para esto sí habría necesidad de que el Estado hiciera alguna inversión para que ellos pudieran tener acceso al Internet, por ejemplo. En efecto, y aquí la inversión tiene que ser de las empresas Claro y Movi y CNT, perdón. Además, todos queremos ser como la Suiza, como Corea del Sur, como Singapur, Finlandia, Noruega, pero ¿cómo salieron ellos de la pobreza del Estado, de las cenizas, la misma República de Japón? A través de la educación. Sin educación no vamos a ningún lado. Entonces, en vez de que el joven, niño, que esté siendo reclutado para el sicariato por las organizaciones delincuenciales, a ese niño, en vez de que maneje el fusil para matar a los ecuatorianos, hay que enseñarles a manejar un libro, un computador. Y los jóvenes universitarios, 1.300.000 jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades en estos años, desde el correísmo hasta ahora, y que este rato son los niños, ni trabajan ni estudian, y que muchos migraron del país. Ellos deberían estar siguiendo la carrera que les guste, medicina, derecho, economía, ingenierías, y además nuevas materias. Yo recientemente estuve dando una conferencia en la Universidad de Harvard en octubre, presentando mi último libro, y se acercaron dos chicos, la una quiteña, médica, estudiando células madres, y el otro estudiando ingeniería aeroespacial en MIT, y les preguntaba, ¿van a volver al país? Y decía, pero no tenemos infraestructura. Y cuando me acerqué a la otra universidad, 8 días después, a la Universidad de Pensilvania, donde en el tiempo del COVID 2 médicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, y además esta universidad, ahí se destinaba $1.000 millones solo para la Facultad de Medicina. Es claro que hay premios Nobel, claro que descubrieron la vacuna, la Pfizer, ahí en la Universidad de Pensilvania, porque hay recursos. Entonces tenemos que cumplir acá. En vez de perdonar a los empresarios morosos $2.500 millones, los 137 asambleístas y el presidente Noboa, ese dinero muy bien podría
servir para educación. Y si queremos, reitero, salir de este infierno de la inseguridad, de la pobreza, de la corrupción, de este Estado fallido, hay que meterle todo el dinero necesario para educación, educación y educación. Pero justamente hablando sobre eso, lo importante que es esto para el ámbito social, porque el problema de inseguridad que tenemos, como usted bien lo dice en la actualidad, también es consecuencia de este abandono social que existe. Por ejemplo, no se hace nada para la educación, que bien lo menciona usted, y habla de dar recursos. Sin embargo, escuchando el debate este domingo, su candidato a la presidencia de la República, Juan Cueva, habló de bajar el IVA del 15 al 12%, cuando sabemos que esos 3 puntos de IVA, que no nos gusta, por supuesto, en muchas ocasiones pagar, pero es necesario en nuestro país para que ese dinero se dirija a esas obras que usted está mencionando en este momento, que vaya justamente a la educación, que vaya a temas sociales. ¿No considera usted que bajar el IVA del 15 al 12% es un poco irresponsable ofrecer esto? Querida María Carmen, no es irresponsabilidad. Aparentemente hay una contradicción. Si nosotros bajamos el IVA al 12%, dinamizamos la economía. La gente tiene dinero en su bolsillo y puede adquirir, puede viajar en un taxi, puede irse a un restaurante, puede hacer un paseíto. Pero si no hay circulante, si no sería por los 5.000 millones de dólares que nuestros hermanos migrantes envían por el concepto de remesas, la dolarización se hubiese caído, el país, la economía estaría peor de la que nos encontramos. Entonces es necesario dinamizar la economía por un lado. Por otro lado, usted haga cuenta, en el gobierno de Correa, de Moreno, de Lasso y de Noboa, se han perdonado a los empresarios morosos más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, sin contar con los 70.000 millones de dólares que se ferió el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, el dinero alcanza cuando no se la roba, cuando no se la dispendia, cuando no se la corrompe. Entonces, sí hay posibilidades. Lo que pasa que aquí, claro, el mismo presidente Noboa no le cobra a Corporación Noboa 98 millones de dólares. ¿Qué quiero dar? Es tener liquidez para poder hacer estas obras que se requieren en el país. En efecto, entiendo que son más de 15.000 millones de dólares que se recauda por concepto de tributos y el IVA es fundamental, pero tenemos que pensar no solamente en la macroeconomía, hay que pensar en la microeconomía, hay que pensar en esas economías paupérrimas, pauperizadas, en esas familias que no tienen circulante. Y usted habría visto en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba, en Ambato, están niños trabajando, 6 años, 7 años. A mí me ha partido el alma verle a mis hermanos indígenas, niños que están llevando una fundita de limones, de mangos, dependiendo de la temporada de la fruta, o vendiendo plásticos, confitería, periódicos. Y ellos no deberían estar trabajando. Y se quedan trabajando hasta las 9, 10 de la noche, en ese frío, en las inclemencias del tiempo, frente a la inseguridad. Pero, en cambio, no hay a los que deberíamos realmente proteger. Y van a decir, con los impuestos. Sí, pero los impuestos tienen que pagar, los que tenemos la posibilidad de pagar más, hay que pagar más. Porque, mire, yo no tengo odio de clase. Qué bien que les vayan a los empresarios, claro, muy bien. Generan empleo. Claro, generan empleo y pagan impuestos. Si los empresarios, yo siempre he dicho, pagan impuestos, no explotan a los trabajadores y cuidan la madre naturaleza, hay que decirles bienvenidos, son la vaca con leche. Pero si esos empresarios explotan al trabajador o no pagan impuestos o agreden a la madre naturaleza, se desvirtúa el empresariado. Entonces, por lo tanto, a ellos que les vaya bien, solamente les pedimos que aporten por su concepto de responsabilidad social. Y creo que ellos están conscientes. La mayoría, ventajosamente en el Ecuador, la mayoría son gente honesta, empresarios honestos que se han sacado el aire, que trabajan todo. Incluso ellos están dispuestos a aportar más para el cuidado, para la seguridad. No puede ser posible que ahora las extorsiones lo haga ya no el Estado, sino hagan organizaciones criminales. ¿En dónde estamos? Este rato nos encontramos solamente. Aquellos que están en el gobierno piensan que están en una burbuja, que todo está bien y que han bajado de 47 a 40 personas por cada 100.000 habitantes de homicidios.
pero ha crecido en el 300% las extorsiones, las vacunas. O sea, estamos en el Ecuador camino como un barco a la deriva, sin norte. Y la corrupción también, que eso, por ejemplo, hay mucho que hacer desde la Asamblea. Una ley de prevención y castigo a la corrupción es nuestra propuesta para que la UAFE funcione, para que el Servicio de Rentas Internas funcione, para que aduanas funcione, para que los puertos marítimos coloquen sus escáneres y vean por dónde está saliendo la droga. La corrupción, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dice que son 7.600 millones de dólares cada año que se ve en corrupción. Si controlaríamos eso, no vamos a poder erradicar de completo. Pero yo creo que es factible. Hay que empezar a hacer, hay que empezar a trabajar en eso, pero a trabajar y por supuesto, ¿por qué no desde la Asamblea Nacional? Si allí es donde se debería hacer esto, se debería empezar a limpiar estas instituciones que están corruptas, que lastimosamente le cuestan dinero a los ecuatorianos. En efecto, y por eso algo que me preocupa a mí en serio es los financiamientos que este rato estarán siendo, llenando los bolsillos para esas propagandas atosigantes y multimillonarias de las campañas electorales. ¿Qué hace el CNE? Debería hacer un control a ver si provienen vienen dineros, son dineros lícitos. De acuerdo. O son dineros ilícitos. Algo que ya se ha tratado en varias ocasiones y que lastimosamente todavía no se logra controlar. Yacu, se nos ha quedado un poco corto el tiempo. Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, desde la Asamblea Nacional. Y usted nos ha comentado algunas de sus propuestas más importantes. Gracias por estar en este espacio. Siempre un honor, un agradecimiento a ustedes. Una linda noche. Una buena noche para usted. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Espacio solicitado por la Secretaría General de Comunicación. ¿Sofía? Sí. Al aeropuerto, ¿verdad? Buenos días. Sí, por favor. Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales 2025, desde las 9 hasta las 19 horas, según el uso horario de cada país. A mí me parece súper importante que nuestros migrantes decidan por el futuro de nuestro país. Le cuento, yo tengo a todos mis hermanos por allá. En serio, yo también. Mi mamá vive en Nueva York y tengo otros parientes en Europa. Ellos saben que el sufragio es presencial y solo deben llevar la cédula, el pasaporte o el ID consular. No importa si están vejetos o caducados. Es que nuestros compatriotas están por todas partes. Por eso pueden votar en 3 circunscripciones especiales del exterior: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica, el Caribe y África. Además, 3.215 compatriotas voluntarios serán miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, que son nuestros propios hermanos quienes receptarán y contarán los votos. Recuerda consultar sobre las modalidades de capacitación en la oficina consular a la que perteneces. Visita www.cne.gov.es o descarga la CNE App e infórmate. Tu participación hace la diferencia. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Pásate al lado super. Super para ti, super para mí. Alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más. Pásate
servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper. En estos 30 años, Mall El Jardín se ha llenado de momentos inolvidables. Como Juan, que siempre canjea sus facturas y sueña con ganarse el auto. ¡Ese auto es mío! O los hijos de Carla, que llegaron por primera vez en brazos de mamá y ahora corren por todo el mall. ¡Vamos por un helado! Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín. 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Convierte tus sueños en realidad invirtiendo mensualmente en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos líder del mercado ecuatoriano con 30 años de experiencia. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. Abre tu fondo de inversión y da el primer paso para cumplir tus metas. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El juez electoral Guillermo Ortega resolvió acumular 2 denuncias interpuestas contra el presidente Daniel Noboa. Los recursos presentados por Alfredo Serrano, candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano, y Jorge Escala, presidenciable de Unidad Popular, señalan al mandatario por inducir al voto durante el ejercicio de sus funciones como servidor público. Además, acusan a Noboa de hacer uso indebido de los recursos del Estado con fines electorales. Desde la mañana, el presidente Daniel Noboa cumplió con su agenda oficial en Estados Unidos. Al primer mandatario lo acompañaron la canciller Gabriela Sommerfield, Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia, y José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública. A las 8:30 de la mañana, Noboa participó junto con su homólogo argentino Javier Milei en la ceremonia religiosa ofrecida por Donald Trump, y al mediodía ambos estuvieron presentes en la investidura del republicano, quien asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. A esta hora, el presidente mantiene una reunión con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, y a las 20 horas participará en Strike Like Ball, uno de los tradicionales bailes inaugurales celebrados para el flamante presidente norteamericano. La tercera barcaza de generación eléctrica arribó al país para aportar con 100 megavatios. De momento se desconocen los detalles del contrato. Sin embargo, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, adelantó que se trata de un documento similar al suscrito para el alquiler de la planta flotante Murat Bay, que se encuentra en Guayas. La barcaza, que arrancaría sus operaciones en febrero, permanecerá en Ecuador durante 3 meses, con la opción de extenderse por 3 meses más bajo el costo de 9 centavos por kilovatio. Más noticias. 23 ecuatorianos que permanecían secuestrados en Ciudad Juárez, México, fueron liberados según la organización 1-800 Migrante. De ellos, varios fueron llevados a hospitales debido a su delicado estado de salud ante las condiciones precarias en las que fueron retenidos. De acuerdo con William Murillo, director de la organización, los compatriotas fueron impedidos de retornar al país, pues son requeridos por México tras testificar en la investigación en contra de sus secuestradores. Este martes, el conjuez nacional Edison Cantos deberá resolver sobre el pedido de 11 implicados en el caso Plaga para acogerse al procedimiento abreviado y con el cual buscarán una sentencia reducida. Entre ellos están el abogado Lenín Vimos, una de las piezas clave de la investigación, el exdirector de la Escuela de la Función Judicial Michael Hernández, exjueces de Manabí, Santo Domingo y exfuncionarios del SNAI. De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos integran una estructura de 31 procesados por presunta delincuencia organizada para interferir en decisiones judiciales a cambio de dinero. Manuel Cabrera, conjuez del caso Metástasis, pidió a Daniel Salcedo su informe de seguridad luego de la carta entregada por su abogado, en la que mencionaba que el sentenciado por procedimiento abreviado tiene altos niveles de riesgo al interior de la cárcel máxima de seguridad de La Roca. El magistrado solicitó que se comunique si los resguardos de Salcedo son necesarios para ser trasladado a la Corte Nacional de Justicia, donde deberá ofrecer las disculpas públicas del caso, algo que 10 de los implicados que recibieron sentencia reducida hicieron ya el pasado 10 de enero.
Jean-Paul Pisco, el tercer más buscado de Ecuador por femicidio, fue extraditado desde Frankfurt, Alemania. A la madrugada del 18 de enero, el sospechoso arribó al país tras completarse su trámite en diciembre del año pasado. Sobre Pisco pesaba una notificación roja de la Interpol por planificar el secuestro y asesinato de su esposa. Por este hecho fue detenido en junio del 2023 en Alemania. 4 presuntos implicados en el ataque armado a María Belén Cherres, jueza de la Unidad Judicial de la Libertad en Santa Elena, fueron detenidos. De acuerdo con Jorge Adati, comandante de la policía en el sitio, señaló que en los allanamientos se halló la motocicleta en la que se movilizaron los sospechosos el pasado 17 de enero, cuando se registró este atentado. Estando en estado de excepción, se procede a hacer el allanamiento de uno de los implicados, donde se logra ubicar una de las armas de fuego que habría sido utilizada de este hecho violento. Asimismo, se encontró varias prendas de vestir que también son identificativas de los victimarios que participaron en el hecho violento relacionado con la doctora Cherres. Estos ciudadanos pertenecían a una estructura criminal y serían parte de la situación operativa que desplegó esta estructura en contra de la doctora. Se logró ubicar la motocicleta en la que ellos operaron. Esta fue utilizada en Manantial de Huangala. La moto habría sido vendida en un precio de $200. La misma ya fue recuperada y también se ubicó una moto que también estaba reportada como robada. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Aseguradora del Sur se aprovecha la energía renovable gracias a sus paneles solares. Llevamos 35 años apostando por un país próspero y sostenible. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. En Mall El Jardín hemos compartido miles de momentos inolvidables contigo. Durante 30 años hemos sido testigos de tus sonrisas, tus encuentros y tus historias. Gracias por elegirnos como tu lugar de encuentro, diversión y compra. Seguiremos creando momentos especiales juntos. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. FM Mundo invita a 5 parejas a la mejor fiesta del año, Tropicalia Tour con Fonseca. Sábado 1 de febrero en el Coliseo General Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con la palabra Fonseca y tus datos personales. Sorteo el viernes 31 de enero en nuestros programas en vivo. Esta es otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Antes la educación era muy teórica, pero no importaba, quería ser un gran veterinario y cuidar de nuestros mejores amigos. Hoy en la UTES sabemos lo importante que es la práctica y queremos darte todo para que tengas un desarrollo integral. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Andrés y enseño en la UTE. Ayer como hoy, que te mueva a cuidar de la vida hace la diferencia. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Empieza el 2025 con firmeza y mucho vigor. Los médicos de Lexial Boston Medical pueden ayudarte a resolver los problemas de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Llama ya y agenda tu cita a nivel nacional al 02-398-3350. Recuerda, 02-398-3350 o búscanos en www.lexial.com.es. Mall El Jardín cumple 30 años recibiéndote todos los días. Como Tomás, que viene todos los días por su café. Por eso nuestro personal ya lo llama por su nombre. Buenos días, don Tomás. O Javier y Daniela, que se dieron aquí su primer beso y hoy van a comprar el coche para su bebé. ¿Me puede enseñar ese? Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín.
Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B del grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así revisamos lo más destacado en la información internacional y hacemos contacto con nuestro compañero de Notimundo, Esteban Cislema, que está listo con lo más destacado de las noticias del mundo. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto, María del Carmen? Muy buenas noches a todos en este lunes recargado de información internacional muy movido alrededor del mundo, y es que desde el mediodía de este lunes Donald Trump arrancó sus funciones como el presidente número 47 de los Estados Unidos. La ceremonia de posesión se realizó en la rotonda del Capitolio, donde acudieron líderes de varios países como El Salvador, Argentina y Ecuador. Los primeros en ingresar al salón fueron Joe Biden y Kamala Harris en su calidad de presidente y vicepresidenta salientes. Luego arribó James David Vance, el ahora segundo mandatario, y fue Trump el siguiente en ingresar al salón, donde tomó juramento como el nuevo mandatario del país norteamericano. Y es que en su primera intervención al arrancar este segundo mandato al frente de la Casa Blanca, aseguró que ampliará la presencia de Estados Unidos en todo el mundo. Conciudadanos, la era dorada de Estados Unidos comienza ahora. A partir de hoy, nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todos los países y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente. Todos los días, como sucedió durante la administración de Trump, yo voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad será restaurada, la justicia será nuevamente equitativa. No se utilizará entonces el Departamento de Estado como un arma. Eso va a acabar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre. El mandatario se refirió también al atentado que sufrió hace varios meses durante un mitin político y señaló que este hecho marcó su candidatura para regresar con aún más fuerza a la presidencia de los Estados Unidos. Nuestras libertades, nuestro destino glorioso de nuestro país no se le negará. Inmediatamente vamos a restaurar la competencia y la lealtad del gobierno estadounidense. En los últimos 8 años me han puesto a prueba y me han retado más que cualquier otro presidente en la historia de este país. He aprendido muchísimo en este proceso. La jornada para reclamar nuestra república no ha sido fácil, puedo decirles. Los que desean pisotear nuestra causa, que han querido quitar mi libertad y de hecho quitar mi vida. Hace tan solo meses en Pensilvania una bala pasó rozando mi oreja. En cumplimiento con sus primeras propuestas en materia migratoria, Trump adelantó que declarará la situación de emergencia en la frontera sur como parte de sus primeras acciones oficiales de este segundo mandato. Hoy voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas de carácter histórico, acciones que vamos a llevar a cabo para empezar la restauración de Estados Unidos y la revolución y el regreso del sentido común, porque todo tiene que ver con sentido común. Primeramente, voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur.
Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. La posesión de Trump generó ya las primeras reacciones a nivel internacional, y es que miles de migrantes se han quedado varados al cancelarse sus citas con las oficinas de migración de Estados Unidos, que esperaron por varios meses. Valeria León, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles de estas reacciones de la llegada en la Casa Blanca de Donald Trump. Los últimos solicitantes de asilo ingresaron por aquí la puerta del Puente Internacional de Santa Fe en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Esto fue hace unas cuantas horas antes el cierre total de esta aplicación llamada CBP One, que se puso en marcha en enero de 2023 bajo la administración de Joe Biden y tramitó un total de 900,000 citas hasta noviembre de 2024. Esto de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. Esta noticia cayó como balde de agua fría a los migrantes quienes esperaban ingresar por esta puerta para ser procesados, y una de ellas es Yami. Ella es de Venezuela, tiene 35 años. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibes esta noticia? Una sorpresa, porque teníamos esperanzas de que podíamos pasar. Llegamos aquí a las 5 de la mañana con nuestra cita, que nos tocaba a la 1 de la tarde. En varias ocasiones nos informaron que nos iban a pasar a las 11, y ya cuando llegaron las 11 de la mañana nos dijeron que ya no, por el día de hoy no iban a atender y que hasta nuevo aviso se suspendían las citas. Sin embargo, cuando te metes en la aplicación que usamos para solicitar la cita, dice que las citas fueron canceladas. ¿Cómo te sientes después de tantos meses de esperar esta cita? Cansada, frustrada, angustiada, triste, muchas emociones. El grupo, aquí hemos visto también a muchos migrantes de varias partes, en su mayoría de Venezuela, también de Cuba. ¿Cuál es el sentimiento que comparten todos ellos? Yo creo que incertidumbre, más que todo, porque las personas no nos dieron una respuesta precisa de si es por hoy, por la toma del poder, o si más adelante se va a poder continuar con el proceso. Porque esta persona que salió nos dijo que hasta nuevo aviso, pero no sabemos qué significa ese hasta nuevo aviso. Entonces las personas, yo creo que lo que siento yo es incertidumbre, de no saber si irte, quedarte, esperar o ya desistir. Gracias, Yani. Y en esta incertidumbre pues viven miles quienes se han quedado varados tras el cierre de la aplicación CBP One. Para ello también el gobierno de México anunció el día de hoy un plan de contención para los migrantes, tanto mexicanos deportados como también aquellos que se quedan en ciudades fronterizas como esta, en Ciudad Juárez, esperando qué va a pasar con su futuro ante el cierre de la aplicación CBP One. Estos fueron los detalles de las reacciones a nivel internacional de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y vamos ahora a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior y emergencia económica ante los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Los hechos violentos que estallaron en la región de Catatumbo la semana pasada dejan al menos 80 fallecidos, 20 heridos y decenas de evacuados con ayuda de las Fuerzas Armadas. A través de sus redes sociales, el primer mandatario manifestó: espero el apoyo del Poder Judicial. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Vamos ahora también a Gaza, donde un total de 630 camiones con ayuda humanitaria entraron este domingo a la región, y la mitad de ellos se dirigen hacia el norte del enclave, según informó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de emergencias, Tom Fletcher. Todos estos camiones estaban esperando en las inmediaciones del territorio palestino a que la tregua entre en vigor y poder así trasladar la ayuda a los supervivientes. Esto es todo cuando podemos informar. Fausto María del Carmen en este lunes recargado de información internacional. Muy buenas noches.
Así es, gracias Esteban por darnos este breve resumen de lo más destacado del ámbito internacional. Hacemos una pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Mole El Jardín hemos compartido miles de momentos inolvidables contigo. Durante 30 años hemos sido testigos de tus sonrisas, tus encuentros y tus historias. Gracias por elegirnos como tu lugar de encuentro, diversión y compras. Seguiremos creando momentos especiales juntos. Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. En Supermaxi y Megamaxi encuentras todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. Y este 2025 Jorge Ortiz se vuelve como cada viernes a un diálogo directo y profundo. Ecuador se prepara para elegir a un nuevo presidente de la República y en Decisión Ecuador 2025 hablaremos de los temas que le interesan al país. Todos los viernes a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y en todas nuestras plataformas digitales. Antes del cierre vamos con información. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 3 que abarcó todos los pabellones del Centro Penitenciario de Mujeres. El coronel Joan Luna, comandante del distrito Quitumbe, amplió los detalles de esta intervención. Y con esto finalizamos. Gracias como siempre por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan una muy buena noche. Nos quedamos cortos, pero mañana volvemos con más noticias. Una buena noche para todos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Los médicos de Lexial Boston Medical pueden ayudarte a resolver los problemas de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos